Wow, Anna. París es aún más hermosa de lo que imaginaba. Lo sé, ¿verdad? La arquitectura, el arte, la cultura. Todo es tan rico y vibrante. Sin embargo, la barrera del idioma es un poco difícil. Mi francés está un poco oxidado. No te preocupes, John. Nos las arreglaremos. Y quién sabe, quizá aprendamos algo de francés por el camino. Hablando de cómo salir adelante, ¿has probado los croissants de aquí? Son asombrosos. Oh, absolutamente. Y ni siquiera me hagas empezar con lo del queso y el vino. Entonces, ¿qué lugares quieres ver primero? Definitivamente la Torre Eiffel. Es un símbolo icónico de París. ¿Sabes? En realidad hay mucha controversia en torno a la Torre Eiffel. Algunas personas piensan que es una monstruosidad. ¿De verdad? No había oído eso antes. Creo que es una estructura hermosa. Hablando de controversia, París tiene una historia rica y compleja. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue un momento crucial en la historia mundial. Sí, y el impacto de la revolución todavía se siente hoy en día en la política y la sociedad francesas. Y no olvidemos el arte. París ha sido un centro de creatividad artística durante siglos. Absolutamente. El Louvre es uno de los museos más famosos del mundo y está justo aquí, en París. Pero París no solo tiene que ver con la cultura francesa. También es un crisol de diferentes culturas y comunidades. Sí, es cierto. Hay personas de todo el mundo que viven y trabajan en París. Sin embargo, esa diversidad conlleva desafíos. La inmigración y la integración son cuestiones complejas a las que se enfrentan muchas ciudades. Sí, no siempre es fácil lograr un equilibrio entre preservar la cultura local y dar la bienvenida a los recién llegados. Pero no olvidemos el romance de París. Se la conoce como la ciudad del amor, por una razón. Oh, absolutamente. La arquitectura, la comida, la música. Todo es muy romántico. ¿Pero crees que el estereotipo de la ciudad del amor está un poco exagerado? Quiero decir, París es más que un destino romántico. Sí, entiendo lo que quieres decir. Pero creo que el romance de París también es una gran parte de su encanto. Y no nos olvidemos de la moda parisina. Es famosa por su elegancia y sofisticación. Sí, la moda aquí es increíble. Y no se trata solo de marcas de diseñadores. También se trata de la forma en que las personas confeccionan sus atuendos. Pero con toda la belleza y el glamour de París, también hay algunas preocupaciones ambientales. La ciudad tiene una alta huella de carbono y genera una gran cantidad de residuos. Sí, es cierto. Pero también he visto aquí algunas iniciativas de sostenibilidad inspiradoras, como el programa de bicicletas compartidas y los huertos urbanos. Y hablando de iniciativas, hablemos de la política francesa. Últimamente ha sido una época turbulenta en la política francesa. Sí, el auge de los movimientos populistas y las protestas de los chalecos amarillos han sacudido el panorama político. Y esas protestas también son un reflejo de debates más amplios sobre la identidad francesa y los valores nacionales. Sí, es un tema complejo. Por un lado, Francia tiene una historia y una cultura orgullosas. Pero, por otro lado, también es una sociedad diversa y multicultural.
Pero no olvidemos la libertad de expresión, que es tan importante para la cultura francesa. La Revolución Francesa giró en torno a los derechos del individuo. Sí, es cierto. Y ese legado de libertad sigue vivo y coleando en la sociedad francesa de hoy. Pero con todos estos aspectos diferentes de la cultura parisina, también hay algunas contradicciones. Es una ciudad llena de glamour y coraje. Sí, eso es muy cierto. Hay boutiques de lujo y restaurantes de alta gama, pero también hay personas sin hogar que duermen en la calle. Y esas contradicciones también se reflejan en los desafíos de la integración. ¿Cómo podemos conciliar las diferentes comunidades y culturas que componen París? Es una pregunta difícil, pero es muy importante abordarla. Necesitamos encontrar formas de unir a las personas y fomentar una mayor comprensión y aceptación. Y hablando de unir a las personas, París también es un centro de innovación y creatividad. Es una ciudad que siempre traspasa los límites. Sí, aquí hay muchas nuevas empresas emergentes y empresas de tecnología interesantes. Y la ciudad también está invirtiendo en infraestructura sostenible y soluciones de ciudades inteligentes. Pero con toda esta innovación y globalización, también hay preocupaciones sobre el impacto en las comunidades y culturas locales. Sí, es importante lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del carácter único de París. Y una de las claves para lograr ese equilibrio es la educación. París cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo, y la educación es vital para fomentar la innovación y el progreso. Sí, la educación es muy importante. Y también es importante garantizar que la educación sea accesible para todos, independientemente de su origen o nivel socioeconómico. Y con todas las diferentes comunidades y culturas de París, también hay una rica diversidad de idiomas y dialectos. Sí, me encanta escuchar los diferentes idiomas que se hablan en las calles. Es un recordatorio de lo interconectado que está el mundo. Y toda esa interconectividad trae consigo nuevos desafíos y oportunidades. La tecnología está transformando todos los aspectos de nuestras vidas, y París está a la vanguardia de esa transformación. Sí, hay muchos avances interesantes en áreas como la inteligencia artificial y la cadena de bloques. Y estas tecnologías tienen el potencial de crear nuevas soluciones para algunos de nuestros mayores desafíos. Sin embargo, ese potencial conlleva nuevos dilemas éticos. ¿Cómo nos aseguramos de que estas tecnologías se utilicen para el bien común y no solo para el beneficio de unos pocos? Sí, es una pregunta crucial. Necesitamos mantener conversaciones sobre las implicaciones éticas de las nuevas tecnologías y asegurarnos de que se desarrollen de manera responsable y sostenible. Y hablando de responsabilidad, no olvidemos la responsabilidad que todos tenemos de preservar y promover el patrimonio cultural. Absolutamente. París tiene un patrimonio cultural muy rico y diverso, y es importante que pongamos de nuestra parte para protegerlo y celebrarlo. Sin embargo, con todos los turistas que vienen a París, también existe la preocupación por el impacto en ese patrimonio. ¿Cómo nos aseguramos de que los turistas respeten y aprecien la cultura local? Sí, es una pregunta difícil. Pero creo que hay que empezar por educar a los turistas sobre las costumbres y tradiciones locales y animarlos a ser viajeros respetuosos y responsables. Y una de las cosas que me encantan de París es la creatividad que nos rodea. Desde el arte callejero hasta la música y la moda, aquí se puede encontrar mucha inspiración.
Sí, París es una ciudad que siempre traspasa los límites y desafía las convenciones. Y esa creatividad es lo que hace que sea un lugar tan emocionante y vibrante en el que estar. Pero toda esa creatividad conlleva la responsabilidad de ser sostenible y consciente del medio ambiente. Debemos asegurarnos de que nuestra creatividad no se produce a expensas del planeta. Absolutamente. Y me han impresionado mucho las iniciativas de sostenibilidad que he visto aquí en París, como el programa de bicicletas compartidas y los jardines de las azoteas. Y hablando de sostenibilidad, ¿qué cree que le depara el futuro a París? Bueno, creo que es una ciudad que siempre está evolucionando y adaptándose. Y espero que sigamos viendo avances en áreas como la sostenibilidad, la innovación y la justicia social. Pero también hay grandes desafíos por delante. Por ejemplo, ¿cómo abordamos la desigualdad de ingresos y promovemos una mayor cohesión social? Sí, esas son preguntas difíciles. Pero creo que trabajando juntos y manteniendo conversaciones abiertas y honestas, podemos encontrar soluciones a estos desafíos. Y eso es lo que me da esperanza. La resiliencia y la creatividad de la gente de París, y su compromiso de construir un futuro mejor. Absolutamente. París es una ciudad llena de esperanza y posibilidades. Y me entusiasma ver lo que depara el futuro. Y ese futuro también estará determinado por el debate en curso sobre la identidad francesa. ¿Qué significa ser francés en el siglo XXI? Sí, es un tema complejo y, a veces, polémico. Pero creo que es importante reconocer que la identidad francesa no es monolítica y que se compone de muchas culturas y comunidades diferentes. Y hablando de diversidad, París ha demostrado una resiliencia increíble ante los desafíos recientes, como los ataques terroristas de 2015. Sí, esos ataques fueron un trágico recordatorio de la importancia de la unidad y la solidaridad. Y me inspiró la forma en que los parisinos se unieron para apoyarse unos a otros. Y esa solidaridad también se refleja en la forma en que París ha respondido a la pandemia mundial. Las personas se han unido para apoyarse mutuamente y encontrar nuevas formas de mantenerse conectadas. Sí, ha sido un momento difícil, pero también he visto mucha resiliencia e innovación. Y creo que es un buen augurio para el futuro de la ciudad. Y hablando de innovación, París también es un centro de industrias creativas, como el cine, la música y la moda. Absolutamente. Y creo que la creatividad es una de las cosas que hace de París un lugar tan emocionante e inspirador para estar. Y esa inspiración no se limita solo a los artistas y creativos. París ha inspirado a pensadores y visionarios a lo largo de la historia, desde filósofos hasta científicos y activistas políticos. Sí, París tiene una larga tradición de intercambio intelectual y cultural. Y creo que esa es una de las cosas que la convierte en una ciudad tan única y vibrante. Pero no olvidemos la belleza de la ciudad. Desde los extensos parques hasta las sinuosas calles y la majestuosa arquitectura, París es un placer para los sentidos. Sí, es realmente una ciudad de una belleza sin igual. Y me siento muy afortunada de poder experimentarla de primera mano. Pero con toda esa belleza vienen algunos desafíos. Por ejemplo, la infraestructura de la ciudad a veces no puede satisfacer las demandas del turismo y el desarrollo. Sí, es cierto.
Y es importante encontrar formas de equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social. Y esa responsabilidad no se limita solo al gobierno de la ciudad o a la comunidad empresarial. Todos tenemos la responsabilidad de ser conscientes de nuestro impacto en la ciudad y en el planeta. Absolutamente. Y creo que eso comienza con pequeñas acciones, como reducir el uso de plástico o usar el transporte público en lugar de conducir. Y esas pequeñas acciones pueden sumarse a grandes cambios. Como la forma en que París se ha recuperado de la adversidad, una y otra vez. Sí, eso es muy cierto. La resiliencia de la ciudad y de su gente es realmente extraordinaria. Y una de las cosas que me encantan de París es la hospitalidad de la gente. Desde los comerciantes hasta los camareros y los desconocidos de la calle, todo el mundo ha sido muy acogedor y amable. Sí, esa es una de las cosas que hace de París un lugar tan especial. La calidez y la generosidad de la gente de aquí son realmente notables. Y esa calidez y generosidad también se reflejan en las tradiciones culturales de la ciudad, como la cultura del café y el énfasis en el ocio y el placer. Absolutamente. Los parisinos saben realmente cómo disfrutar de la vida. Y creo que es algo de lo que todos podemos aprender. Y esa alegría también se refleja en los numerosos festivales y celebraciones de la ciudad, como el Día de la Bastilla y la Fête de la Musique. Sí, esas son ocasiones muy alegres y festivas. Y me encanta la forma en que unen a personas de todos los ámbitos de la vida. Y hablando de unir a las personas, París también es una ciudad de una diversidad increíble. Desde los diferentes barrios hasta los diferentes idiomas y culturas, hay mucho que explorar y descubrir aquí. Sí, eso es muy cierto. Y creo que la diversidad de París es uno de sus puntos fuertes. Pero esa diversidad también conlleva la responsabilidad de promover la integración y el entendimiento entre las diferentes comunidades. Absolutamente. Y creo que eso comienza con el reconocimiento y el respeto de las diferentes culturas y tradiciones que componen la ciudad. Y promover la integración también está vinculado a la cuestión más amplia de la justicia social. ¿Cómo nos aseguramos de que todos tengan acceso a las mismas oportunidades y recursos? Anna, sí, esa es una pregunta crucial, no solo para París sino para las sociedades de todo el mundo. Y creo que la promoción de la justicia social comienza por reconocer y abordar las desigualdades sistémicas que existen en nuestras instituciones y comunidades. Y abordar esas desigualdades requerirá innovación y creatividad. Afortunadamente, París tiene una larga tradición de innovación, desde la cocina de fama mundial hasta las empresas emergentes de tecnología de vanguardia. Sí, y creo que la innovación será fundamental para encontrar nuevas soluciones a los desafíos a los que nos enfrentamos, tanto en París como a nivel mundial. Y hablando de desafíos, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta París, como muchas ciudades del mundo, es la sostenibilidad. ¿Cómo podemos crear un futuro más sostenible para nosotros y para el planeta? Sí, esa es una pregunta crucial y requiere que todos tomemos medidas. Desde reducir nuestra huella de carbono hasta promover el desarrollo sostenible, hay muchas maneras en las que podemos trabajar para lograr un futuro más sostenible. Y ese trabajo requiere liderazgo en todos los niveles, desde el individuo hasta la comunidad y el gobierno. Absolutamente.
Y creo que París ha demostrado ser líder en muchos sentidos, desde la promoción del transporte sostenible hasta la implementación de normas de construcción ecológica. Y de cara al futuro, ¿cuáles cree que son los desafíos y oportunidades más importantes para París? Sí, y creo que con la resiliencia y la creatividad de la gente de París, la ciudad está bien posicionada para hacer frente a esos desafíos y aprovechar esas oportunidades. No podría estar más de acuerdo. París es realmente una ciudad extraordinaria, y me siento muy afortunada de estar aquí y de ser parte de su historia.